Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. La casa del bosque. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 6. Dos grandes osos. Un día, Pa dijo que la primavera estaba llegando. La nieve comenzaba a derretirse en el gran bosque. De las ramas de los árboles caían partículas que hacían pequeños agujeros en los blandos bancos de nieve. Al mediodía, los grandes carámbanos a lo largo de los aleros de la pequeña casa temblaban y resplandecían bajo la luz del sol, y las gotas de agua colgaban temblorosas de sus extremos. Pa dijo que tenía que ir a la ciudad para comerciar con las pieles de los animales salvajes que había cazado con trampas durante el invierno. Así que una tarde hizo un gran fardo con ellas. Había tantas pieles que cuando estuvieron atadas fuertemente abultaban casi tanto como Pa. Una mañana muy temprano, Pa se sujetó el fardo de pieles a los hombros e inició el camino hacia la ciudad. Llevaba tantas pieles encima que no pudo llevarse el rifle. Ma estaba inquieta, pero Pa dijo que si se iba antes de la salida del sol y que si caminaba muy deprisa podría estar de vuelta en casa antes de que oscureciese. La ciudad más cercana estaba lejos. Laura y Mary no habían visto nunca una ciudad. Nunca habían visto un almacén, ni tan siquiera habían visto dos casas juntas, una al lado de la otra. Pero sabían que en una ciudad habían muchas casas y una tienda o almacén lleno de caramelos, calicó y otras cosas maravillosas. Sabían que Pa haría un trueque con el propietario de la tienda, entregando sus pieles a cambio de cosas hermosas de la ciudad, y todo el día estuvieron pensando en los regalos que les traería. Cuando el sol se ocultó detrás de las copas de los árboles y ya no caían gotas de las puntas de los carámbanos, esperaron ansiosamente el regreso de Pa. El sol se puso, el bosque oscureció y Pa no llegaba. Ma preparó la cena y puso la mesa, pero él no venía. Ya había llegado la hora de hacer las tareas y él no había regresado todavía. Ma le dijo a Laura que la acompañase mientras ella ordeñaba la vaca. Laura podía sostener la lámpara. Laura se puso el abrigo y Ma lo abotonó. Se colgó alrededor del cuello los guantes rojos que estaban unidos por un cordón de lana roja mientras Ma encendía la vela de la lámpara. Laura se sentía orgullosa por estar ayudando a Ma en el ordeño y llevaba la lámpara con cuidado. Los costados de la lámpara eran de estaño, con agujeros para dejar pasar la luz de la vela. Laura caminaba detrás de Ma en dirección al establo y los pequeños parches de luz de la lámpara saltaban alrededor de ella sobre la nieve. Todavía no era de noche cerrada. El bosque sí estaba oscuro, pero en el sendero nevado se reflejaba una pálida claridad gris y en el cielo se veían algunas pálidas estrellas, aunque las estrellas no tenían un aspecto tan cálido y tan brillante como las lucecitas que salían de la lámpara. Laura se sorprendió al ver la figura oscura de Sukey, la vaca marrón, de pie en el portal del establo. Ma también quedó sorprendida. La primavera no había avanzado todavía lo suficiente para dejar que Sukey fuese a pacer la hierba en el gran bosque. Vivía en el establo, pero algunas veces en días calurosos Pa dejaba abierta la puerta del establo para que pudiera salir al corral. Ma y Laura la vieron ahora detrás del portal esperándolas. Ma se acercó y empujó para abrirlo.
pero no se abrió demasiado porque allí estaba Sukey de pie impidiendo el paso. Sukey, apártate, ordenó Ma. Alargó una mano y dio un golpe a Sukey en el lomo. Justo en aquel momento una de las lucecitas danzantes de la lámpara saltó entre las barras del portal y Laura vio pelo de animal largo y oscuro y dos ojillos relucientes. Sukey tenía el pelo fino, corto y marrón. Sukey tenía unos grandes ojos bondadosos. Laura, vuelve a casa, dijo Ma entonces. Laura dio media vuelta y se dirigió hacia la casa. Ma la seguía. Cuando hubieron recorrido parte del camino, Ma le cogió la lámpara de las manos y echó a correr. Corrieron juntas hasta entrar en la casa y Ma cerró la puerta de golpe. Laura preguntó entonces, «Ma, ¿era un oso?» «Sí, Laura», respondió Ma, «era un oso». Laura comenzó a llorar. Se agarró a su madre y gimoteaba. «Oh, Ma, ¿se comerá a Sukey?» «No», respondió su madre mientras la abrazaba. «Sukey está en el establo». Piensa Laura en todos esos recios troncos de las paredes del establo, y la puerta es pesada y sólida, construida para que los osos no puedan entrar. No, el oso no podrá entrar y comerse a Sukey. Laura se sintió mejor. «Pero podía hacernos daño, ¿verdad?», preguntó. «No nos ha hecho ningún daño», dijo Ma. «Te has portado bien, Laura, haciendo exactamente lo que te he mandado y hacerlo además rápidamente, sin preguntarme el por qué». Ma estaba temblando, pero se echó a reír levemente. «Pensar», dijo, «que le he pegado a un oso». Puso la cena en la mesa para Laura y para Mary. Pa no había llegado todavía. No venía. Laura y Mary se desnudaron, hicieron sus rezos y se acostaron en la cama de ruedas. Ma se sentó junto a la lámpara remendando una de las camisas de Pa. La casa parecía fría, quieta y extraña sin Pa. Laura escuchaba el viento en el gran bosque. Alrededor de la casa el viento gemía como si se hubiera perdido en la oscuridad y el frío. El viento parecía asustado. Ma acabó de remendar la camisa. Laura vio cómo la doblaba lenta y cuidadosamente. La alisó con la mano. Después hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó a la puerta y corrió el pestillo de cuero en la puerta para que nadie pudiera entrar a menos que ella lo alzara. Se acercó y cogió a Carrie, que dormía profundamente en la gran cama. Vio que Laura y Mary estaban despiertas todavía y les dijo: «Dormid, hijas. Todo va bien. Pa estará aquí por la mañana». Volvió a su mecedora e inició un suave balanceo sosteniendo a Carrie en sus brazos. Estuvo en vela hasta tarde, esperando a Pa, y Laura y Mary también querían permanecer despiertas hasta que él llegase. Finalmente se durmieron. Por la mañana Pa estaba en casa. Había traído caramelos para Laura y Mary y 2 piezas de bonito calicó para hacerles un vestido. La tela de Mary mostraba un estampado azul pastel sobre un fondo blanco y la de Laura era de color rojo oscuro con pequeños topos dorados. También Ma tuvo tela calicó para un vestido, fondo color marrón y un gran estampado blanco como plumas. Todas se sintieron felices de que Pa hubiera conseguido tan buenos precios por las pieles y hubiera podido traerles regalos tan bonitos. Las huellas del gran oso se veían por todas partes alrededor del establo, y en las paredes había las marcas de sus garras. Pero Sukey y los caballos estaban dentro del establo a salvo. Aquel día el sol brillaba, la nieve se derretía y las gotas de los carámbanos formaban pequeños arroyuelos de agua, dejando aquellos cada vez más delgados. Antes de que el sol se pusiera aquella noche,
De las huellas del oso solo quedaban unas marcas sin forma en la blanda nieve mojada. Después de la cena, Pa sentó a Laura y Mary en sus rodillas y les dijo que tenía una historia nueva para contarles. Cuando ayer fui a la ciudad con las pieles, tenía dificultades para caminar sobre la blanda nieve. Pasó mucho tiempo antes de que llegase a la ciudad y otros hombres con pieles lo habían hecho antes que yo para realizar su comercio. El almacenista tenía trabajo y tuve que esperar hasta que pudo echar una ojeada a mis pieles. Después tuvimos que tratar del precio de cada una de ellas y a continuación tuve que escoger las cosas que yo quería como intercambio. De modo que el sol estaba a punto de ponerse cuando inicié el camino de regreso a casa. Intenté apresurarme, pero andar era muy duro y estaba cansado, así que no había avanzado mucho cuando cayó la noche, y me encontré solo en el gran bosque, sin el rifle. Me quedaban aún 6 millas de camino y anduve tan rápido como podía. La noche era cada vez más oscura y deseé llevar conmigo mi rifle porque ya sabía que algunos de los osos habían salido de sus cuevas invernales. Había visto sus huellas por la mañana cuando iba de camino a la ciudad. Los osos están hambrientos y enfadados en esta época del año. Ya sabéis que han estado durmiendo dentro de cuevas todo el invierno, sin nada que comer, y eso les enflaquece y les pone furiosos cuando despiertan. No deseaba encontrarme con ninguno. Me apresuraba tanto como podía en la oscuridad. De vez en cuando se filtraba una ligera claridad de las estrellas. Era negro como el carbón allí donde el bosque era denso, pero en los espacios abiertos podía distinguir algo. Veía un trecho del camino nevado delante de mí y podía ver el bosque oscuro que se alzaba a mi alrededor. Me sentí muy aliviado cuando llegué a un espacio abierto donde las estrellas me ofrecían su luz tenue. No dejaba de vigilar atentamente en todo momento por si aparecía algún oso. Escuchaba con atención para percibir el ruido que hacen cuando cruzan descuidadamente por los matorrales. Llegué entonces nuevamente a un claro y allí, en medio del camino, vi a un gran oso. Estaba de pie sobre sus patas traseras mirándome. Distinguía el brillo de sus ojillos, podía ver su hocico porcino. Incluso hubiera podido ver una de sus garras a la luz de las estrellas. Sentí picor en la cabeza y se me erizó el cabello. Me detuve de golpe y me quedé inmóvil. El oso no se movió. Allí estaba derecho, erguido, mirándome. Yo sabía que no me serviría de mucho intentar pasar rodeándolo. Me seguiría por el bosque oscuro donde vería mucho mejor que yo. De ninguna manera quería tener que luchar en la oscuridad con un oso hambriento después de su hibernación. Cuánto deseé tener conmigo el rifle. Tenía que pasar al lado de aquel oso para llegar a casa. Pensé que si podía asustarle, quizás se apartaría del camino y me dejaría pasar. Así que respiré profundamente y comencé a gritar de repente con todas mis fuerzas, corriendo hacia el oso y agitando los brazos. Ni se movió. He de confesar que no me acerqué mucho. Me detuve, le miré y él seguía de pie, mirándome también. Grité de nuevo, y allí estaba él, sin moverse. Continué gritando y agitando los brazos, pero el oso no se movió. Bueno, echar a correr no me haría ningún bien. Había otros osos en el bosque. Podía encontrarme con otro en cualquier momento. Daba lo mismo que luchara con este que con otro. Además, yo regresaba a casa, a Ma y a vosotras, hijas mías. Jamás llegaría aquí si huía de todo lo que en el bosque me asustaba. De modo que finalmente miré a mi alrededor y agarré un buen garrote, una sólida rama pesada que se había desgajado de un árbol por el peso de la nieve. Levanté el garrote por encima de mi cabeza y corrí directamente hacia aquel oso. Blandí con todas mis fuerzas el garrote y lo hice caer.
¡bang!, sobre la cabeza del oso. Y allí continuaba el oso quieto, ya que aquel oso no era nada más que un enorme negro tronco quemado. Había pasado junto a él en la mañana cuando iba camino de la ciudad. No era ningún oso, creí que lo era porque había estado pensando todo el tiempo en osos y tenía miedo de encontrarme con uno. ¿Realmente no era un oso?, preguntó Mary. No, Mary, no era ningún oso, y allí había estado yo gritando, danzando y agitando los brazos totalmente solo en el gran bosque, intentando asustar a un tronco de árbol. El nuestro sí que era un oso de verdad, explicó Laura, pero no estábamos asustadas porque creíamos que era Sookie. Pa no respondió, pero la abrazó más fuertemente. Oh, aquel oso hubiera podido comernos a Ma y a mí, dijo Laura, acurrucándose un poco más junto a Pa. Pero Ma se acercó a él y le dio una manotada y el oso no hizo absolutamente nada. ¿Por qué no hizo nada? Supongo que estaría demasiado sorprendido para hacer algo, Laura, dijo Pa. Puede que sintiera miedo cuando la luz de la lámpara le dio en los ojos y cuando Ma se le acercó y le pegó. El oso supo que ella no tenía miedo. Bueno, tú también fuiste valiente, dijo Laura. Aunque solamente fuese un tronco, creíste que era un oso. Le hubieras atizado en la cabeza con un palo si hubiera sido un oso, ¿no es cierto, Pa? Sí, respondió Pa, lo hubiera hecho. Sabes, tenía que hacerlo. Ma dijo entonces que era hora de dormir. Ayudó a las niñas a desnudarse y les abrochó el camisón de franela roja. Se arrodillaron junto a la cama con ruedas y rezaron. Ma les dio un beso y las arropó. Ambas permanecieron despiertas un rato, contemplando el pelo liso de Ma, con la raya al medio y sus manos atareadas cosiendo a la luz de la lámpara. La aguja hacía un ruidito seco al chocar contra el dedal y el hilo pasaba suavemente a través de la bella tela de calicó que papá había cambiado por pieles. Laura miró a Pa, que se estaba engrasando las botas. Los pelos castaños de su bigote, su cabello y su larga barba eran sedosos a la luz de la lámpara, y los colores de su chaqueta a cuadros eran alegres. Silbaba jubilosamente mientras trabajaba y comenzó a cantar. Era una noche cálida, el fuego del hogar se había convertido en carbón y Pa no lo avivó. Alrededor de la casita, en el gran bosque, se oía el leve ruido de la nieve que caía de los árboles y el de los carámbanos que se derretían en los aleros de la casa. En poco tiempo, en los árboles aparecerían los brotes, rosados, amarillentos y verde pálido, y habría flores silvestres y pájaros en los bosques. Entonces se acabarían las historias junto al fuego por las noches. Pero Mary y Laura correrían y jugarían durante todo el día entre los árboles, ya que habría llegado la primavera.